bendiga, hermano. Tomen asiento. Quiera Dios que tengan un día bendecido y por sobre todas las cosas agradecer a Dios por esta oportunidad de compartir su palabra, este privilegio. Agradecer a los pastores por esa confianza que han puesto en nosotros, amén. Y bueno, como dijo la pastora, oren por su pastor. Seguimos orando por nuestro pastor, amén, para que Dios le dé fuerza y para que él pronto se recupere y pueda estar en este lugar, amén. Así que bueno, con la ayuda de Dios vamos a compartir la palabra, pero primeramente vamos a hablar sobre la ofrenda, ¿sí? Vieron que la ofrenda es un servicio muy importante en la iglesia, ¿sí? Entonces a mí siempre me gusta compartir una palabra que habla sobre la ofrenda para que podamos ver la importancia que tiene delante de Dios, ¿sí? Y entonces yo buscaba una palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 9. Hay poca luz acá, por eso saco los anteojos, no vayan a pensar otra cosa, por favor. 2 de Corintios capítulo 9, en el verso 6, si se quiere poner de pie, en reverencia a Dios y su palabra, amén. Dice ahí 2 de Corintios capítulo 9, verso 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dice, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra, para toda buena obra. Dice el verso 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará, dice, vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Tomen asiento. Entonces, acá vemos que Pablo da un ejemplo, un principio de lo que es la agricultura, ¿sí? Cuanto más sembremos, cuanto más semillas tiremos a la tierra, más probabilidad vamos a tener de cosechar, de tener una cosecha mayor, ¿sí? Ahora acá dice el versículo, cada uno dé como propuso en su corazón. Esta semana estuvimos hablando en el seminario sobre lo que es la mayordomía y dentro de eso hablamos sobre las ofrendas y los diezmos. Y habíamos visto que la ofrenda dice que es una prueba de amor. ¿Por qué? Porque cada uno da como dispone, como dispuso, dice, en su corazón. Dice, no por necesidad ni por tristeza, dice. Porque dice que Dios ama al dador alegre. Dice que tenemos que dar generosamente. Generosamente dice que es nosotros que nuestro deseo sea bendecir a quien damos. En este caso, lo que podemos darle al Señor es lo que recibimos de su mano. Y como decía la pastora, estamos invirtiendo en la iglesia, que como todos saben que hay gastos que hay que cubrirlos. ¿Y con qué se cubren esos gastos? Con la ofrenda que salen de un corazón agradecido y de un corazón generoso, ¿sí? Tenemos que saber que cuanto más invertimos en algo, más vamos a recibir, amén. Pero por sobre todas las cosas, tener un corazón agradecido y saber que todo lo que tenemos es por gracia y misericordia de Dios, amén. Así que en este espíritu yo le voy a invitar que usted pueda disponer de dar, de traer la ofrenda, traer sus compromisos, traer los diezmos, ¿no es cierto?, al alfolí, para que, bueno, para la gloria de Dios. Amén. Invito a las hermanas que pueden estar pasando. Amén. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día, este primer día de la semana, Señor, que podemos reunirnos, Dios mío, como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor, para
Primeramente agradecerle, Señor, agradecerle, Dios mío, porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Agradecerle, Señor, por toda la provisión, por todo el sustento, Señor, que proviene de su mano, Señor. Dice su palabra que usted sabe cuáles son nuestras necesidades y usted dice su palabra que va a proveer para nuestras necesidades, Señor. Por eso le damos gracias, Señor, y con un corazón agradecido, Dios mío, queremos entregar esta ofrenda, Señor, para la gloria de su nombre. Pero Dios mío, también queremos orar por todas aquellas personas que quizás quieren ofrendar, pero no pueden, Señor. Yo les pido, Dios mío, que usted pueda abrir puertas de bendición. Yo le pido, Dios mío, que su gracia pueda estar sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada vida de este lugar, Señor, Padre eterno, porque somos sus hijos, Señor. Muchas gracias le damos por todo, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden pasar? Amén. Bueno, yo quería compartir una palabra con ustedes. Esta palabra está en el libro de Deuteronomio. Allí la palabra en Deuteronomio, en el capítulo 7, vamos a leer del versículo 6 al versículo 8, únicamente la primera parte, la parte A, ¿sí? Así que, vamos a esperar que... Deuteronomio, capítulo 7, importante, si bien tenemos la pantalla acá, pero importante traer la Biblia, la espada del Espíritu, ¿sí? Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 al versículo 8, ¿se quiere poner de pie? Así un poco rompemos con el calor, con ese hielo que por ahí hay, ¿sí? Nos levantamos, nos sentamos, nos volvemos a levantar, amén. Entonces dice... El versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice el verso 7, no por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Amén. Esta es la palabra que vamos a compartir. Tome asiento, ¿sí? Entonces, yo a esta palabra le puse un título, y este título dice lo que exige nuestro Dios. Amén. Entonces, a través de este texto, vamos a ver qué es lo que Dios nos pide, ¿sí? Vamos a hacer una analogía. Vieron que Deuteronomio está en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer una analogía con nuestras vidas, ¿sí? Así que vamos a ir viéndolo, deduciéndolo, para poder comprender qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Y como les dije en la ofrenda, antes de comenzar y a modo de introducción, para ponernos a tono, digamos, con este tema, en el seminario estuvimos viendo acerca de lo que es la mayordomía. En el seminario Cimiento Espiritual, el seminario de la iglesia, ¿no es cierto? Estuvimos viendo el tema de mayordomía. Pero antes de ver el tema de mayordomía, ahí en la primera página, en el epígrafe, había una frase que decía, cuidando lo que Dios puso en nuestras manos. Entonces yo leí eso y hacía la pregunta, ¿qué fue lo que me dio Dios? Ahí dice que tengo que cuidar lo que Dios puso en mis manos. Entonces yo me hice la pregunta, ¿qué fue lo que Dios me dio? Entonces automáticamente me acordé de un versículo muy conocido que está en Juan, porque de tal manera dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo dije, Dios me dio la salvación. Y yo le preguntaba a los hermanos, ¿qué es la salvación? Me libró. ¿Me libró de qué? Me libró del pecado, me libró de la esclavitud del pecado, me libró de la ira de Dios. Eso es la salvación. Así, resumidamente,
y para no extenderme, vimos que nos dio la salvación. Pero yo me puse a hojear el apunte y dice que Dios produjo en nosotros arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento decía que era un sentir, un pesar por mis pecados y un cambio de actitud. Porque muchas veces nosotros sentimos pesar por nuestros pecados, pero no hay cambio de actitud. Eso es remordimiento. Pero Dios dice que produjo en nosotros el arrepentimiento. Qué bueno. ¿Y qué más hizo Dios? Y Dios perdonó mis pecados. Dice que Dios perdona mis pecados y dice la Biblia que como que lo echa a lo profundo del mar y que nunca trae a mención lo que nosotros hicimos. Y el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y muchas veces está la frase esa, yo perdono pero no olvido. Me acuerdo lo que me hiciste el 25 de mayo de 1900 y ahí tenemos las cosas. Ahora dice que Dios perdona nuestras vidas. Dice que Dios nos da la vida eterna. ¡Wow! La vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Es la vida que yo voy a tener después de que muera? No, porque vimos que en Juan 17:3 dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, desde el momento que yo recibí a Jesús como mi Salvador, dice que el Señor me libra de todas las consecuencias, me libra del poder del pecado, perdona mis pecados, produce en mí arrepentimiento, me da vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Cada día poder conocerle. Pero cuando, desde el momento que yo recibí a Cristo, tengo que conocer a Jesús. Esa es la vida eterna, dice. La vida eterna que estamos viviendo. Entonces yo ahí decía, tengo que cuidar lo que Dios me dio. Después habíamos visto, hojeaba el apunte, pero también nos dio su palabra, que dice que toda la palabra es útil para. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el manual, tenemos el GPS. ¿Lo cuido? Sí, lo tengo bien guardado en mi casa. Está en el aparador y nadie lo toca. No, tenemos que guardarla en nuestro corazón. Dice Hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. O sea que yo puedo hablar con Dios. O sea que el Señor me da cosas y me da medios para poder vivir esa vida. Y yo decía, qué privilegiados que somos nosotros. Ahora, cuando dice cuidando lo que Dios puso en nuestras manos, la palabra manos da una idea de algo que yo tengo que hacer. Porque nosotros vimos la salvación y no tenemos que hacer nada para ser salvos. Muchas veces nosotros pensamos que haciendo buenas obras o trabajando o viniendo a la iglesia yo voy a ser salvo. No. Yo hago cosas porque soy salvo. Es lo que dice Santiago. O sea, la fe se va a manifestar por las obras, pero yo no necesito hacer cosas para ser salvo. Porque soy salvo, porque el Señor cambió mi vida, yo hago cosas. Entonces, ahí venía un poco el concepto de lo que es la mayordomía. ¿Y qué era la mayordomía? Y dice que la mayordomía es cuidar o administrar los bienes que alguien nos da. Ahora, ¿quién es ese alguien? Es Dios. Y Dios, ¿qué bienes nos dio? Y nos dio todo. Si vemos Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, vemos que Dios creó todas las cosas. No había nada, Él creó todo. Y que dice que se lo dio al hombre. Ahora, ¿qué es lo que nos dio que acabamos de ver? Bueno, ahí está el trabajo que tenemos cada uno de nosotros de ser mayordomos, de ser administradores de lo que Dios nos dio. Y ahí vimos que somos mayordomos de nuestro ser, mayordomos de nuestro tiempo. ¿Sí? Cuando hablábamos de tiempo veíamos las responsabilidades que tenemos que trabajar, que tenemos que tener tiempo con la familia. Bueno, muy interesante estuvo el tema, mayordomo de los bienes. ¿Sí? Bueno, un tema muy lindo. Había un versículo que lo vamos a ver más adelante. Y entonces, haciendo esta introducción, viniendo al pasaje que leímos, vemos que el pueblo santo que acá se refiere, el pasaje que leímos, habla del pueblo de Israel, que Israel era Jacob, los hijos de Jacob, ¿no es cierto? Que vemos que Dios le dice que su nombre no va a ser más Jacob, sino va a ser Israel.
Ahora yo busqué el significado de Israel, dice que es el que lucha con Dios. Bueno, eso está allí en Génesis capítulo 35. Y vemos que la vida de Jacob dice que estuvo lleno de dificultades y de pruebas. Ahora Jacob siempre quiso permanecer en el Señor a pesar de las decepciones. Él siempre quiso estar cerca del Señor. A pesar de todas las dificultades que tuvo que pasar, ahí hay un pasaje, dice que lucha con el ángel por la bendición, amén. Y entonces vemos que un poco ese nombre de Israel es en honor a la actitud que tenía, podemos decirlo entre comillas. Y yo decía, ¿no es cierto?, ¿cómo es nuestra vida? Muchas veces nosotros pensamos que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando venimos a la iglesia, se van a terminar los problemas. Sí, porque Dios me va a bendecir y me va a ir todo bien. Y no, no es así. Las dificultades y los problemas vamos a tener que pasarlo, van a venir. Es propio de la vida, es parte de la vida. Tener que enfrentar problemas, tener que enfrentar dificultades, tener que chocarnos muchas veces contra la pared, tener que sufrir decepciones, es parte de la vida. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? En ese momento que tenemos que enfrentar, ¿nos acercamos más a Dios, buscamos más de su presencia o me enojo y me voy? Porque no sé lo que dice la palabra, porque no conozco lo que me dice la palabra. Entonces, ahí, bueno, veía, ¿no es cierto? Tenemos que, en vez de tener esa actitud de retroceder, de enojarnos, de irnos, tenemos que tener la actitud de permanecer y en Dios superar las pruebas, en Dios superar las adversidades, ¿sí? Cada día ir caminando con el Señor, esa es la vida que el Señor quiere que vivamos. Amén. Para eso el Señor nos dio su palabra, nos dio la posibilidad de hablar con Él, y no dije algo que es muy importante, que también el Señor nos dio, que es de lo que se está hablando en este último tiempo. Dice que nos dio ¿de qué? De su Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Dice que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero además de eso, Él camina con nosotros, al lado nuestro. ¿Sí? Pero muchas veces cuando tenemos una adversidad, cuando tenemos un problema, se nos viene todo abajo. Y nos enojamos y retrocedemos, nos desilusionamos, nos ponemos mal. No, es en ese momento donde tenemos que acudir a Dios y realmente pedir en Él el socorro y la ayuda. ¿Sí? Porque vieron que acá leímos que este pueblo era el más insignificante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces ahí vemos que era el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Vemos ahí que eran los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y el verso 8, la parte B, que no la leímos, dice que Él los rescató, Él los ha sacado con mano poderosa, rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora, Dios no nos rescató a nosotros. Dios no nos sacó de una situación. Yo pienso que yo estoy convencido que cada uno de nosotros tiene una historia, tiene una situación. A mí, por ejemplo, el Señor me libró de tantas cosas. Como dice acá la Biblia, me libró con mano poderosa, me libró de la esclavitud, me libró de tantas cosas. Ahora, tenemos que ver todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por gracia de Dios hemos podido creer en Jesucristo. Por gracia de Dios el Señor nos escogió. Por gracia de Dios el Señor tuvo compasión de nuestras vidas y nos libró, nos extendió su mano, nos ayudó, nos sacó. Nos hizo un pueblo suyo. Amén. Ahora viendo el libro de Deuteronomio, me imagino que lo han leído. No sé cuántas veces han leído el libro de Deuteronomio. Me imagino que muchas veces. Pero el libro de Deuteronomio un poco... lo que habla el libro es aproximadamente un periodo de tiempo de un mes. Es el último tiempo de vida de Moisés. Allí dice en la llanura de Moab,
al este de Jericó y en el río y sobre el río Jordán. Dice que es el discurso de despedida de Moisés. Ahora, ¿qué le decía Moisés al pueblo que fue el líder que Dios levantó para sacar de la esclavitud de Egipto, ¿no es cierto? Bueno, que lo llevó por el desierto. Bueno, ustedes conocen la historia, no quiero entrar mucho en eso porque se va a ir el tiempo. Pero ¿qué le decía Moisés en ese tiempo? Tienen que amar a Dios con todo su corazón. Amen a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con todo su ser. ¿Qué le decía? Recuerden y no olviden. ¿Por qué? Porque les decía una cosa, se las volvía a repetir de otra forma. Le volvía a decir la misma cosa, pero de otra forma. Le volvía a decir lo mismo de otra forma. Les repite una, le repite otra, le repite otra. ¿Para qué? Para que no se olviden. Y yo pensaba, ¿no? ¿No nos repiten a nosotros? Muchas veces uno dice, lo mismo habló. ¿Pero por qué está hablando lo mismo? Porque está repitiendo con unas palabras, lo dice con otras palabras. ¿Para qué? Para que entendamos y para que no nos olvidemos de que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y después, ¿qué le decía al pueblo? Que tenían que creerle a Dios. Porque ellos, ese trayecto que tenían de la esclavitud de Egipto a la tierra de Canaán que el Señor le daba, lo podían hacer en 40 días. Dice que les llevó 40 años. Porque no le creían al Señor. ¿Qué les decía? ¿Qué les repetía? Sean obedientes, sean obedientes. Entonces yo ahí puse una fórmula, creerle a Dios, fe, más siendo obediencia. ¿Qué me da de resultado? La bendición de Dios. ¿Qué esa bendición es prosperidad? Voy a tener mucho. No, voy a ser ayudado en el camino. Voy a ser ayudado cada día de mi vida. Ese es el resultado que da de combinar creerle a Dios, no creer en Dios, sino creerle a Dios, a lo que Él dice y serle obediente. Ahora, todo eso está dentro del amor a Dios, de amarle a Dios. Con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos, tenemos que amarle a Dios. Tenemos que buscar cada día amarle a Dios. Eso es lo que Moisés le repetía al pueblo. Eso es lo que vemos ahí en Deuteronomio, ¿sí? Ahí, el creerle a Dios, ahí está lo que es la fe. En hebreo nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Tenemos que tener convicciones claras, firmes. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar dificultades y vamos a estar en una situación que vamos a estar solos y que no vamos a tener a nada ni a nadie, pero va a estar el Espíritu Santo. Ahora es allí donde tenemos que creerle, donde tenemos que tener la convicción, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a sacar. Ya sea en un problema, ya sea en una enfermedad, ya sea la situación que sea, pero creerle a Dios, confiarle a Dios. Eso es lo que Moisés le decía, ustedes créanle a Dios, ustedes confíen en Dios. Ya vamos a ir viendo por qué. ¿Sí? Dice que la fe más que la obediencia, la fe más la obediencia los capacita para heredar las promesas con plena bendición de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos que acá yo como primer punto me hice una pregunta, ¿qué eran ellos? ¿Qué eran esto de lo que leímos nosotros? Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Sí? Lo que leímos en el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dice, Jehová tu Dios te ha escogido. Jehová tu Dios te ha elegido. Ahora esa palabra pueblo santo para Jehová tu Dios, ¿qué significa? Quiere decir que el Señor nos apartó. Quiere decir que el Señor nos tomó. ¿De dónde nos sacó? Del lugar, del lodo cenagoso donde estábamos nosotros, nos sacó ¿para qué? Para que seamos propiedad de Él. De Él dice la palabra. Ahora, allí en 1 de Pedro dice que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Ahora, ¿qué significa eso ser santo? Tenemos que apartarnos
¿Apartarnos de qué? Del pecado, apartarnos de lo que es la corriente de este mundo, apartarnos de todas esas cosas. Si bien el Señor nos sacó una posición, ahora somos hijos de Dios, pero cada día nosotros tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, con su palabra y con la oración, decirle a Dios, ayúdame en esto otro. Me siento vulnerable, me siento débil ante esta situación, pero Dios mío, ayúdame. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Dice que la idea fundamental de la santificación es la separación. Vemos que Jesús, cuando Él estaba como hombre aquí en la tierra, esa oración que hizo al Padre, allí en Juan capítulo 17, Él oraba a Dios, a su Padre, y decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarden del mal, que los guardes del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces no tenemos que contaminarnos ni tenemos que contagiarnos de lo que es la corriente de este mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué eran ellos? Eran un pueblo santo, apartado para Dios, ¿sí? ¿Qué debían hacer ellos? Es la segunda pregunta que yo me hice. ¿Qué debían hacer? ¿Qué es lo que dijimos? Tenían que ser obedientes. ¿Sí? Tenían que ser obedientes. ¿Qué es ser obediente? Hay tantas definiciones, pero ser obediente es hacer caso. Si nos dicen algo, tenemos que hacer caso. Eso es ser obediente. Ahora, fíjense lo que pasó. Miren lo que dice acá Deuteronomio, capítulo 8. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió. Cuidaréis de poner por obra, le dice. ¿Qué tenían que hacer ellos? Poner por obra todos los mandamientos que ahí le estaba dando Moisés, que el Señor le había dado a Moisés. ¿Qué dice el verso 6 ahí del capítulo 8? Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Andando en sus caminos y temiéndole. ¿Qué tenían que hacer ellos? Obedecer a Dios. El verso 11, ¿qué dice? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Qué tenían que hacer? No olvidarse del Señor, ¿sí? ¿Qué tenían que hacer otra cosa? Confiar en Dios. Habíamos dicho fe más obediencia. Confiar en Dios tenían que hacer ellos. ¿Qué dice el verso 9? El capítulo 9, ahí en el verso 1. Dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. ¿Por qué le dice que tenían que confiar en Dios? Porque se iban a enfrentar a un pueblo más grande, más numeroso, más preparado. Se iban a enfrentar a adversidades, a dificultades que ellos no iban a poder superar. Entonces, ¿qué le decía a Moisés? Tienen que creerle a Dios. Porque Él dice que Él va a ir adelante y Él va a pelear por ustedes. Dice que Él va adelante como fuego consumidor, los humillará. Dice, y tú los echarás y los destruirás, como Jehová te ha dicho. Tenían que creerle a Dios. Tenían que confiar en Dios. Porque ellos iba a llegar un momento de su vida que iban a estar ante el adversario y al adversario no lo voy a poder superar. Ellos tenían que confiar en Dios. Ahora dice que la fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que la gente hace. Porque muchas veces nosotros tenemos esa idea, o el ser humano, de todo lo que yo hice, todo lo que yo alcancé. El ser humano siempre tiende a mirarse uno mismo, la fuerza, la capacidad que yo tengo. Pero no, la fe es mirar a Dios.
Lo que Dios quiere es que nosotros no nos miremos a nosotros mismos, que nosotros lo miremos a Él. Dice que la fe reconoce que no podemos cumplir con nuestras fuerzas las normas de Dios y que necesitamos su ayuda. ¿Necesitamos la ayuda de Dios cada día? Esa es la fe. La fe es decir, yo no puedo, pero el Señor me va a ayudar. ¿Por qué? Por todo lo que el Señor nos dio, que vimos. ¿Sí? Dice que fe es creer y confiar en Jesucristo y aceptar el don maravilloso de la salvación. Yo siempre les decía a los chicos, vieron que uno tiene versículos que son caballitos de batalla. Y la vez que me escuchen a mí, yo le voy a repetir lo mismo, porque son como mis caballitos de batalla. Dice que tenemos que creer a Jesús. Y yo siempre hago hincapié, creer a Jesús en el tiempo presente, una acción continua. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo creía a Jesús, no sabés, cuando yo empecé, el Señor me usó acá, el Señor me usó allá, hice esto, hice lo otro, ¿y ahora? No, bueno, pero ahora no estás creyendo. Lo que nos dice la palabra es que tenemos que creer cada día al Señor. Amén. Ahora ellos dicen ¿qué tenían que hacer? Debían ser obedientes, debían confiar en Dios. Ahora ellos también tenían que destruir lo que no es de Dios. ¿Qué tenían que destruir? Hay Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 4, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones, dice, mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las hayas vencido, las destruirás, dice, del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Destruir todo, destruir todo. No te emparentarás, dice, ni harás con ellos alianza. Destruye todo, tenían que hacer. ¿Sí? Dice que, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no dice sobre tu mente, sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Amar a Dios y enseñarle a sus hijos. Ellos tenían que enseñarle a sus hijos. Es lo que le dice acá, lo que le está diciendo Moisés. Entonces vimos lo que ellos eran, vimos qué es lo que tenían que hacer. Y ahora la otra pregunta que yo me hago es ¿qué hicieron? Vamos a ver qué es lo que hizo este pueblo. Vamos ahí al libro de Jueces. Josué, Jueces. Vamos al libro de Jueces, vamos a ver. ¿Recuerdan todo lo que leímos? Tenemos que acordarnos de todo lo que leímos, todo lo que le había encargado. Vamos ahí a Jueces en el 1, vamos al capítulo 1, vamos al verso 19. Dice, y Jehová estaba con Judá, era una de las tribus, quien arrojó, Judá quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Destruirás todo, le había dicho. Acá dice, mas no pudo arrojar. Mire, vamos al verso 27 del mismo capítulo. Dice, tampoco Manasés, otra tribu, otro hijo, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Iblean y sus aldeas,
ni a los que habitan en Meguido en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Miren lo que dice el verso 18. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Mire lo que dice el verso 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón. Dice el 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Dice el 35, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Destruir todo. Ahora el primer versículo que leímos dice que ellos no pudieron expulsar. ¿Ustedes piensan que Dios no podía derrotarlos? ¿Quién era el que peleaba? ¿Eran ellos o era Jehová? Él iba adelante, dice. Ahora el Señor les da una orden que tenían que destruir todo. No lo hicieron. No tenían que hacer alianza. Los hicieron tributarios cuando se hicieron fuertes. Yo acá puse 1 Corintios capítulo 10, 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mire lo que dice Jueces capítulo 2, verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de tus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué hicieron? ¿Le creyeron a Dios? ¿Fueron obedientes a Dios? ¿Amaron a Dios? No hicieron nada de eso. ¿Y qué hacía Moisés? Le repetía de un lado, de otro lado. Le decía de una forma, le decía de otra. Que no se olviden. Ahora ellos no hicieron caso. No pudimos derrotar tal cosa. No pude vencer esto. No, después lo tomé en mi beneficio, lo hice tributario. Mire lo que dice Jueces capítulo 2, verso 10. La parte B. Jueces capítulo 2, verso 10, la parte B. Y se levantó después de ello otra generación, o sea que habían muerto esa generación. Se levantó después de ello otra generación, dice que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué tenían que hacer? Enseñarle a sus hijos. Bueno, se ve que no han tenido tiempo porque han tenido que trabajar y viste que el tema del trabajo te absorbe y tenés que estar todo el día y uno tiene que proveer para la familia y no cumplieron. No enseñaron a sus hijos. Dice que vino otra generación que ni conocía a Jehová ni sabía lo que había pasado. ¿Cumplieron a Dios? ¿Le creyeron a Dios? ¿Confiaron en Dios? ¿Obedecieron a Dios? No. Ahora, yo acá puse otro punto. Hoy nosotros hoy, los que estamos acá, ¿qué somos? Bueno, dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, creo que un versículo paralelo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nación apartada. Dice pueblo adquirido por y para Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas, nos rescató a su luz admirable. ¿Qué somos hoy nosotros? Somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Hoy que somos nosotros somos santos, somos apartados.
El Señor nos apartó, el Señor nos sacó. Cada uno dirá, a mí Dios me sacó de esto, otro dirá, Dios me sacó de lo otro, a mí Dios me sacó. Pero todo lo que estamos acá tenemos que saber que Dios de algo nos sacó. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todo lo que estamos acá, el Señor de algún lugar nos sacó. ¿Y qué somos? Pueblo escogido, nos escogió, nos eligió. No, ay, sí, tuve suerte. No, el Señor nos escogió, el Señor tuvo misericordia. Dice que somos sacerdotes, dice que somos nación santa, pueblo apartado por y para Dios. ¿Vieron cuando alguien lo invita a su casa y le ofrece una cena o lo invita a charlar? Bueno, el Señor nos llamó a que nosotros vivamos con Él. El Señor nos llamó a que nosotros estemos con Él. Dios quería. No es que Dios lo hizo por obligación. Ay, tengo que invitarlo a fulano porque se me va a enojar. No, Dios nos escogió para que estemos con Él. Él dice, este es mío, es mi propiedad. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Habíamos visto que el pueblo de Israel tenía que destruir pueblo, conquistar tierras. Tengo que ir a matar gente. No. Pero sí tenemos que conquistar y tenemos que matar cosas. Pero ¿qué es lo que tenemos que conquistar y qué es lo que tenemos que matar? Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad que las cosas de arriba, no las de esta tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Dice, porque habéis muerto. Yo acá lo puse con negrita bien, que resalte, cosa que lo vea. Dice, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué lindo! ¿Pero qué dice después? Haced morir, o sea que tenemos que matar. ¿Qué dice? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué tenemos que matar? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No está hablando a nosotros, no le está hablando al mundo. Dicen las cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo. Claro, cuando no conocía a Dios, yo andaba en toda esa mugre, pero ahora el Señor me sacó. ¿Y qué tengo que hacer? Tiene que morir en mi vida. ¿Pero qué dice? Pero, ¿vieron cuando aparece el pero? ¿Qué me va a decir? Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué tengo que dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis, habiendo sido despejado del viejo hombre. Tenemos cosas que conquistar. Y cosas de las que nombramos acá pueden ser gigantes para nosotros. Uno puede mirar el problema, uno puede ver en lo que es vulnerable y es un gigante. ¿Y qué decimos? No puedo. No puede. Qué lástima. ¿Qué dijo? No pudo expulsar. Y yo no pude tampoco y me enojo. No. ¿Qué nos dio el Señor? Todo lo que leímos. Nos dio su Espíritu Santo, nos dio la palabra, nos dio la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia. Me acuerdo, le voy a contar algo que me pasó. Resulta que aparentemente me hicieron no digo una multa, pero como un llamado de atención, porque, bueno, resulta que hay una luz que se quemó, entonces había una palmera, y yo fui, la podé, la corté porque hacía mucha sombra. Entonces pasaron de la municipalidad y me dejaron una notificación. Porque cortó palmera y lo dejó ahí en la calle. Entonces, bueno, me voy a ver qué era. No, pasó al juzgado. Y entonces ahí, bueno, con el debido respeto y pensando, ¿no es cierto?, en todo lo que yo era o todo lo que yo soy, hablé con la persona,
le dije, mira esto, mira lo otro, mira aquello, mira esto. Me terminó diciendo, la verdad que el municipio está en deuda con vos, dice. Pero bueno, pero está en tribunal, ahí dice, tenés que ir a tal dirección, tal, todo, y porque la jueza va a determinar. Bueno, pero ¿puedo hablar con la jueza? No, con la jueza no vas a poder hablar. ¿Y saben de lo que me acordé yo? Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Con una persona que tiene un cargo, yo no podía acercarme. No puedo acercarme, no puedo hablar con ella. Pero Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que va delante mío, el que pelea, el que me hizo todo, me dice, cuando necesites, avísame, yo estoy, habla conmigo. Y le juro que en ese momento que yo estaba hablando con la persona, me vino ese versículo, no sé cuál habrá sido mi cara, pero yo como que me emocioné y no sé si se me pusieron los ojos llorosos, no sé qué ha pensado la persona, pero yo digo gracias, Señor. ¿Y saben qué? Muchas veces no tenemos tiempo, muchas veces no tengo tiempo, estoy enojado. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué tenemos que matar? ¿Qué tenemos que destruir? Las obras de la carne. Ahora, cada uno tiene que vencer. Habíamos visto que cada una de las tribus, cada uno de los pueblos tenía que conquistar cosas. Hoy de los que estamos aquí, cada uno de nosotros tiene algo que conquistar, tiene algo que vencer. Entonces, esa palabra no puedo, bórrela. Bórrela porque esa palabra no tiene que existir para el cristiano. Voy a caer una vez, voy a caer 2 veces, voy a caer 3 veces, pero la guerra no la voy a perder. Tengo que seguir adelante. Tengo que creerle a Dios, porque Él dice que Él me va a ayudar, que Él está conmigo. Entonces ahí está la actitud del cristiano. Ahí donde se ve realmente el cristiano, la dificultad. Cuando todo va bien, cuando todo es lindo, somos todos hermanos, qué lindo, la vida, los pajaritos, todo. Pero cuando la situación va mal, ahí se ven realmente las personas que dicen, Señor, ayúdame. ¿Y cómo se logra eso? Pasando tiempo en su presencia. Acá yo dejé para lo último un versículo bíblico que leímos en este tema de mayordomía y estamos viendo qué es lo que somos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces este versículo bíblico que estaba en el tema mayordomía dice ahí en 1 Corintios, en el capítulo 4, en el verso 1 dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces ahí fuimos desglosando cada palabra. Téngannos los hombres, indica de un testimonio, indica de que las personas deben ver algo en nosotros. Y ahí veíamos en 2 Corintios que dice que nosotros somos cartas abiertas, conocidas y leídas por todos. Dice que somos cartas de Cristo, ¿sí? Dice que nosotros somos servidores de Cristo. Pero ese término servidores, ahí Pablo hacía referencia a lo que son los remeros inferiores, ¿sí? Dice aquellos que eran esclavos y que quizás pasaban toda su vida remando en la parte más baja del barco. Bueno, esa es la actitud que tenemos que tener nosotros como servidores. Si no vengo yo, las cosas no andan. Si no estoy yo, las cosas no andan. No. Tener la actitud de que por gracia de Dios puedo hacer lo que hago. Dice, bueno, y administradores, ahí está, mayordomos. ¿Cómo administramos lo que el Señor nos confió? Administradores, dice, de los misterios de Dios. Pero después leímos el versículo 2. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores, dice que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Yo decía, Dios mío. ¿Y qué significa ser fiel? Dice que ser fiel es una persona confiable.
Ser fiel es una persona que se mantiene constante en las responsabilidades. Oh. Soy fiel, decía yo. Y ahí uno dice, Señor, ¿cuánto me tienes que ayudar? Dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Ahí en 2 Corintios capítulo 5, el verso 20. Nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Sabe lo que significa ser un embajador? Un representante. ¿Cómo estamos representando a Cristo? Yo siempre por ahí con los chicos de la célula, por ahí con los que hablamos, yo les digo, tenemos que tener en cuenta que uno siempre está representando algo. Uno está representando una familia, uno tiene un apellido, uno está representando una iglesia. Yo me acuerdo cuando íbamos a hacer el seminario bíblico de fe, el pastor tenía una charla con nosotros y nos decía, vieron que cuando uno va a hacer algo tiene que evaluar los costos. Es lo que también vimos en el tema de mayordomía. ¿Para qué? Para ver si lo que empiezo lo puedo terminar. Entonces él decía, si nosotros empezamos algo tenemos que terminarlo. Ahora, ir a un seminario requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere hacer tarea, hay que pagar una cuota. Ahora nosotros tenemos que, si decimos que lo vamos a hacer, tenemos que cumplirlo, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque el seminario pedía una recomendación del pastor. Entonces nosotros siempre tenemos que evaluar las cosas. Cuando se habla acerca de la ofrenda, cuando se pide todo lo que nosotros estamos haciendo, dice que la ofrenda debe ser voluntaria, nadie puede ponernos a nosotros un monto. Pero cuando se dice cuántas personas se van a comprometer, es para, en base a esas personas, invertir en algo. Ahora, ¿qué está diciendo eso? Que confían en mi palabra. Que si yo dije, voy a hacer esto, lo voy a hacer. No que después, por la emoción de la reunión, dije sí. Después, durante la semana, dije no. Hablábamos del tema de mayordomía, de administrar el tiempo. Y bueno, ahí en una de las cosas que el ser humano tiene que trabajar, tiene que dedicarle tiempo a la familia, los hijos, el tiempo de recreación, pero el tiempo de congregarnos también. Porque dice Hebreos 10:25 que no tenemos que dejar de congregarnos. Ahora, cuando venimos a la iglesia, ¿qué venimos? A que el coordinador acá nos motive y cante, alabe al Señor, porque el Señor... Y nosotros estamos ahí. Te alaba. No, dice que cuando nosotros venimos a la iglesia, lo que se manifiesta es la experiencia que yo tuve con el Señor durante la semana. Entonces venimos con gozo, nos venimos a reunir con los hermanos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Conquistaste, venciste. Cuando podemos cantar al Señor, alabamos al Señor. Cuando podemos ofrendar, Señor, te doy de esto. No tengo mucho, pero te doy porque me cuidaste. Muchas veces yo digo, uno cuando sale de mañana y no sabe si va a volver. Y por ahí cuando todos están durmiendo en casa, uno dice, gracias Señor. Hay que ser agradecido en esas pequeñas, grandes cosas de la vida. Resulta que, bueno, mis hijos, ¿no es cierto? Es obsesión que tienen con la abuela y van a dormir con la abuela. Los dos duermen con la abuela. Y duermen los tres en una cama, imagínense cómo duermen, y con la abuela, y que duerme uno, que duerme el otro, que se pelean. Pero ¿qué pasa? Dice Lorenzo, yo duermo en casa, mañana despertame porque voy a ir a la reunión. No te olvides de despertarme. Y yo decía, qué lindo poder, qué lindo poder escuchar eso. Por ahí los días sábados, cuando tienen reunión, ellos se preparan. El sábado pasado tenían reunión los adolescentes, nosotros justo habíamos salido, no estábamos en Paraná. Papi, yo tengo que ir a la reunión a la noche, así que vamos a volver temprano, me dice mi hijo. Qué linda actitud, yo dije. Y bueno, y a las 8:30 creo que era la reunión, a las 8:10 ya estoy listo, acompañame, y lo traje. Qué lindo que son esas cosas. Y qué lindo darle gracias a Dios por todas esas cosas, que muchas veces uno no
no las valora. Pero qué lindo que eso pueda permanecer. Ahora qué lindo que nosotros también podamos tener esa disposición. Qué lindo que nosotros podamos creerle al Señor y entender, hermano, que sin Dios nosotros no somos nada. Entender que sin Dios nosotros estamos derrotados. Entender que nosotros somos, dice el pueblo, más insignificante. No nos escogió Dios porque éramos capaces, porque era lindo, porque... No, era el más insignificante. Veíamos con los hermanos, dice que Dios es quien nos hace competentes. Dios es quien nos da la capacidad para hacer las cosas. Pero ahora qué importante que nosotros podamos comprender, qué importante que nosotros podamos recordar cada día todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor me dio, todo lo que yo soy. Yo soy hijo de Dios. Entonces yo tengo que vivir como hijo de Dios. No estoy viviendo como hijo de Dios. Bueno, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de arreglar, de presentarte delante de Dios y decirle, Dios mío, ayúdame. Dios mío, estoy cautivo. Dios mío, soy esclavo en esto. Póngale el nombre que sea, soy esclavo, ayúdame. Pero ahí está, acercarse confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, el socorro en el tiempo justo. ¿Cuántas cosas uno anhela y por ahí no se da, por ahí no llega? Señor, presentarnos delante de Dios, aprovechar ese beneficio que nosotros tenemos. Y bueno, ya para ir terminando, quería leer un versículo bíblico que justamente compartimos el jueves con uno de los temas que compartimos con los chicos de la célula. Está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Los hermanos me traen agua, todo, y yo por ahí ni me acuerdo de tomar agua. Bueno, ahora 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Me decía un hermano, ¿y qué significa procura con diligencia? ¿Cómo le explico? Le digo, ¿te ha pasado esa vez que tenés ganas de ir al baño? ¿Que no das más de ganas de ir al baño? ¿Qué haces? Procurás con diligencia ir al baño y que el baño no esté ocupado. Bueno, eso es lo que le decía Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Qué bueno que podamos buscar la aprobación de Dios. Muchas veces buscamos la aprobación del hombre. Muchas veces queremos agradar al hombre. Y así nos va. Pero ¿sabe por qué nos va? No porque el hombre es esto, porque el hombre es lo otro. Porque Dios permite que nos choquemos contra la pared. Porque Dios es celoso y porque somos pueblo suyo y lo que Dios quiere es que nosotros le sirvamos a Él. Que nosotros le agrademos a Él. Que todo lo que nosotros hagamos sea para Él. Como le había dicho la otra vez, que seamos cristianos del lunes a viernes o al sábado. No que seamos cristianos únicamente cuando venimos a la iglesia. Lo que Dios quiere es que nosotros, en nuestro lugar de trabajo, en la escuela, en nuestra casa, en la actividad que nosotros hagamos todo para Él. Que cada día nosotros podamos decirle, Señor, quiero amarte. Señor, quiero amarte. Enséñame cómo amarte. No sé cómo amarte, Dios mío. Uno muchas veces mira, yo siempre digo, la vida pasa tan rápido, porque es así, la vida pasa rápido. Y yo me acuerdo cuando estaba como hijo, uno siempre miraba a sus padres.
el problema lo tienen mis padres. Pero ahora yo estoy en otra posición, en otro lugar. Y uno muchas veces tiene que abarcar una cierta cantidad de situaciones. Y es uno el que tiene que hacerlo. Soy yo el que tengo que hacerlo. ¿Pero quién tengo? A Dios. Bueno, ahí está. Ahí está la clave. Ir a la presencia de Dios. Señor, esto. Señor, lo otro. No sé cómo hacer esto, Dios mío. Ahí está el corazón. Ahí está la disposición. Ahí está en creerle a Dios. Y quizá voy a estar una vez, 2 veces, 3 veces, 1 año, 2 años, pero voy a estar toda la vida. Ahora muchas veces uno presenta a Dios situaciones que no cambian, pero la actitud de uno es diferente. Yo le puedo decir situaciones que uno por ahí las presenta delante de Dios y no cambian, pero la actitud es diferente. ¿Por qué? Porque uno mira a Dios. Porque yo soy hijo de Dios. Porque Dios camina conmigo. Porque Dios me escogió y porque yo vivo en la casa de Dios. Porque Él es mi papá. Esa es la actitud que tenemos que tener, hermano. Esa es la actitud que tenemos que tener como iglesia. Si todos juntos estamos unidos, como decía la pastora, si todos juntos estamos unidos, todos juntos tiramos para el mismo lado, todos juntos invocamos a Dios, ¿cree que no vamos a conquistar? ¿Cree que no vamos a alcanzar? Pero muchas veces, ¿por qué no conquistamos? Muchas veces, ¿por qué no alcanzamos? Buscamos excusas. No hay excusa. Porque vimos que Jehová camina adelante. Vimos que Jehová dice como fuego consumidor, Él va delante nuestro. Ahora yo tengo que apropiarme de esa bendición. Ahora hay cosas que Dios me encargó a mí, que yo tengo que conquistar. Yo con mis fuerzas, no, con la ayuda de Dios. Cuidando lo que Dios puso en nuestras manos. ¿Lo cuidamos? ¿Vivimos la vida eterna? ¿Queremos cada día conocer a Dios? Esta es la vida eterna, que te conozcan. Está el anhelo de conocer a Dios. Señor, quiero conocerte. ¿Realmente está el anhelo? Si no está el anhelo, dígale a Dios, Señor, quiero tener el anhelo de conocerte. Se está hablando del Espíritu Santo. O se va a continuar hablando del Espíritu Santo. Ahora, qué importante es que uno pueda tener la convicción. Uno pueda tener la convicción de lo que somos. Y ahí caminar. ¿Va a ser fácil? No es fácil. Pueblo más numeroso y más gigante, más preparado que tú. Pero cuando lo derrotes, dice el Señor, Él lo promete. No lo prometo yo, Él lo promete. Ustedes lo leyeron en la palabra. Lo promete Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Dios.